Bueno, vamos a continuar, habíamos dejado... Elvio, al final no colocaste el link ese que ibas a colocar, ¿no? Para entrar directamente al Gmail, al Drive. No, te pedí que me escribas, me olvidé. Ah, pues sí, lo ibas a colocar, bueno. Mándame un mail, Esteban, Bueno, ahí a Familia Strapat. Así les mando el link de ingreso. Bueno, volvemos a la distinción entre cargas y obligaciones. Recuerden, el 489, esto tiene que ver de alguna manera con lo que podría ser una imagen de espejo entre los bienes propios y gananciales y las deudas que corresponden, mejor dicho, el pasivo de la comunidad y el pasivo de los cónyuges. ¿Cómo jugaría esto? El 465 vimos nosotros que enumera todas las situaciones de ganancialidad, todas aquellas situaciones que generan y aumentan el patrimonio de la comunidad. Bueno, así como el 465 enumera estas circunstancias, el 489 sería el aspecto pasivo. El 465 es el aspecto activo ganancial y el 489 el aspecto pasivo de la comunidad. Mientras que el 490 es el aspecto pasivo del 464, que es el aspecto activo de los bienes propios. Entonces, fíjense que el 490 se relaciona fácilmente con el 464, de modo tal que debemos pagar siempre con dinero propio las siguientes situaciones: todas las deudas contraídas antes del comienzo de la comunidad, que nosotros podríamos haberla enumerado, todas estas deudas en una convención matrimonial, recuerden. Todos aquellos gastos que gravan herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges. Por ejemplo, si yo recibo una donación con cargo, por ejemplo, recibo por parte de un pariente una propiedad, pero tengo que levantar una estatua por los caídos de Malvinas a mi costo. Si yo este monumento, mejor dicho, esta conmemoración o estatua, empleo dinero ganancial, recuerden que el cargo siempre es condición para asegurar la adquisición de la donación. Entonces, de alguna forma, estoy generando un gasto para la comunidad, pero en beneficio propio. Si yo el cargo lo cumplo con dinero de la comunidad, tengo que reintegrarle mediante recompensa a la comunidad lo que el cargo me insumió. Lo mismo los gastos, los impuestos a la herencia, los gastos que me generan a mí el sucesorio, el cumplimiento de los legados. Puede ser que yo reciba una herencia testamentaria, pero tenga que cumplir con un legado. Entonces, si ese legado al legatario lo cubro con dinero ganancial, tengo que recompensar a la comunidad por el dinero ganancial utilizado en el cumplimiento del legado o del cargo. Por supuesto, así como los aumentos materiales o ideales en los bienes propios son propios, las deudas que yo contraigo para estos aumentos también tienen que ser pagados con dinero propio. Recordemos el caso de cuando se adquieren las partes indivisas de un bien en condominio de carácter propio. Si yo utilicé dinero ganancial, entonces tengo que
recompensar a la comunidad. Lo mismo si, por ejemplo, al adquirir un bien propio, por inversión o reinversión, por ejemplo, un inmueble, me hago cargo, por ejemplo, de la deuda impositiva o el ABL que tenía impago. Bueno, eso también yo tengo que compensarlo si lo pago con dinero ganancial. Bueno, las garantías personales a un tercero, es decir, por ejemplo, cuando soy fiador o garante en un contrato de alquiler, en tanto y en cuanto ello no tenga un beneficio directo para la comunidad. Y por último, todo aquello que provenga de hechos o actos ilícitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo debo indemnizar a un tercero, cuando hablamos, por ejemplo, antes de una causa penal por unas lesiones culposas, un homicidio culposo, la indemnización que yo le debo al damnificado o a los familiares tiene que ser pagado con dinero propio. Lo mismo que las multas, ¿eh? Todas las multas por infracciones o las multas penales, las astraintes, por ejemplo, todo eso debe ser pagado con dinero propio, aunque ocurra, por ejemplo, durante la comunidad y por causa de la comunidad. Así que bueno, recuerden, el 490 se correlaciona con el 464 y el 489 se correlaciona con el 465, ¿no? Son, digamos, que son los aspectos activos y pasivos de la masa de bienes propios y de la masa de bienes gananciales. Bien. Ahora me gustaría que veamos este caso. Vamos a operar en dos niveles. Vamos a tratar nuevamente el tema de calificación de bienes y recompensa, porque este caso tiene dos aspectos. En la primera situación estamos viendo cuestiones de adquisición de bienes, pero también contracción de deudas. Entonces tenemos que saber si son propios o gananciales y ver la recompensa. En la siguiente situación, en la página hoja 2, es una cuestión que nosotros tenemos que ver si corresponde a sentimiento y si corresponde una deuda contra el cónyuge que no lo contrajo, etc. Esta última parte la van a resolver ustedes para la semana que viene, de acuerdo a la clase de hoy. Pero esta primera parte la vamos a resolver en conjunto, así practicamos la cuestión de calificación y determinación de las recompensas. Bien. Profe, está grabando la clase, ¿no? Exactamente. Ah, perfecto, gracias. Bien. Esto se trata de un matrimonio que se disolvió por fallecimiento del caballero. Estuvieron 10 años casados. No tuvieron hijos, pero él tiene hijos de un matrimonio anterior, con lo cual toda esta discusión se está dando en este punto del caso práctico en la sucesión. Acá tenemos que determinar qué le corresponde a cada uno de los cónyuges, es decir, qué bienes van a ser de carácter propio, para después de quedarnos con la consideración de cuáles son los bienes que van a integrar la masa ganancial y que van a ser los que repartirá Carla, que es la supérstite, con los herederos de José Antonio, que es el marido prefallecido. Hay que aclarar que Carla es odontóloga, previo al matrimonio, tiene su propio consultorio, mientras que José Antonio explotó durante su buena parte de su vida de casado un negocio de electrodomésticos que había recibido por herencia un mes después de casarse y explotaba con sus hermanos.
Vamos a ver las distintas situaciones que se dan en este caso y vamos a resolverla entre todos. Diciembre del 2008. Ellos se casaron en abril del 2008 y en diciembre del 2018 se disolvió el matrimonio por muerte. En diciembre del 2008, Carla gana un automóvil gracias a una rifa comprada en marzo de ese año, pagadera en 12 cuotas. ¿El auto es propio o ganancial? Ganancial, profe. ¿Por qué? No me acuerdo bien el artículo exacto, pero lo que decía que era lo que es rifa o lotería, todo ese tipo de cuestiones, pasa a ser ganancial. Lo que era juego de azar. Bien. Ahí Ahora, está. ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? Empezó final... previo al... De vuelta. ¿Quién me decía? El hecho de que haya hecho la rifa antes de que empiece el matrimonio no juega un papel que provoca que sea un bien propio. Absolutamente, esa es la respuesta, Guillermo, tal cual. La rifa fue contratada antes del comienzo del matrimonio, porque el matrimonio ocurrió en abril y la rifa fue comprada en marzo, es decir, que ella tiene un derecho anterior al matrimonio a obtener el premio. No importa que se paguen 12 cuotas. ¿Hay recompensa? Sí, por las cuotas, profe. Exactamente, hay recompensa por las cuotas que ella haya pagado con dinero ganancial. Bien, entonces el auto es propio y recompensa por las cuotas gananciales. Abril del 2009, es decir, un año después que se casaron ellos, dice, una ex empleada de José Antonio le gana un juicio laboral iniciado un año antes que paga con las ganancias del negocio. Pregunta, porque acá no se trata de un bien propio, sino que se trata de un gasto ganancial. ¿Él debe recompensa? Sí, porque los bienes los productos de bienes gananciales, son gananciales. Frutos, no productos. Los frutos, digo. Cuidado, no confundamos. Pero, O sea, a ver, él está no pagando es, esa deuda con dinero ganancial. Pero la pregunta no sería ¿con qué dinero pagó? Sino tenemos que preguntarnos si la deuda es ganancial o no. Y la deuda es una deuda originada durante la comunidad, porque en ese caso iría al 489 y si va al 489, al pagar con dinero ganancial no debe recompensa. No, o sea, la deuda es propia. ¿Por qué? Él la está pagando porque la adquirió previo al matrimonio. No, incluso fíjense que hay otro detalle, que está bien lo que me están diciendo, pero fíjense que él recibió, ¿en qué mes recibió del 2008 el negocio? En mayo del 2008. Claro, y el juicio es anterior, el juicio es de marzo, e incluso el hecho del despido es anterior a marzo, porque no creemos que ella, la empleada, haya iniciado inmediatamente el juicio, pero a todo evento, en mayo, a marzo del 2008, José Antonio no era titular del comercio, entonces en consecuencia es una deuda anterior. Es decir, es el mismo caso que el auto de Carla, pero en cambio de ser un bien propio, se trata de una deuda propia, porque es una deuda anterior, ¿no? Inciso A del artículo 490. Deuda anterior al matrimonio, y en consecuencia, como la pagó con dinero ganancial, él debe una recompensa. 3. En septiembre del 2010, Carla recibe por herencia un establecimiento ganadero con un plantel de 200 vacas y por legado una panadería, con cargo de entregar gratuitamente por 3 años a una escuela de la zona el 10% de la producción diaria en pan y factura. Bueno,
El establecimiento ganadero, las vacas y la panadería, ¿son propias o gananciales? Son propias, la recibe por herencia. Exactamente, ahí está. Entonces, ahora, ¿ella debe algo? ¿Debe alguna recompensa? Sí, por el cargo suministrado. Tal Porque cual. durante 3 años va a tener que pagar. ¿Eh? Exactamente, Esteban. Como ella va a utilizar los frutos de los bienes propios para pagar el cargo y los frutos de los bienes propios, en este caso serían frutos industriales, son gananciales, ella debe una recompensa a la comunidad por el dinero ganancial empleado para satisfacer el cargo. Agosto del 2011, José Antonio, con ahorro de 3 años, adquiere de sus hermanos las restantes partes del negocio a fin de explotarlo exclusivamente por su cuenta. ¿Esta nueva adquisición o esta adquisición es propia o ganancial? Es propia. ¿Por qué? Ya lo habíamos hablado con el tema de la mina. Que si compraba algo que era parte propio, se pasaba a ser propio. No me acuerdo bien cómo era. ¿Qué artículo era? Pero es propio. El inciso J, creo, el del 464, que son los aumentos ideales. No, el inciso K, los aumentos ideales de los bienes propios. Es decir, que él compartía en copropiedad, o podría ser hasta incluso en condominio, si tenía el inmueble de la casa de electrodomésticos. Él lo que hizo fue ampliar su derecho al todo para que materialmente se quede como el único propietario, pero al emplear dinero de la comunidad, dinero ganancial, debe una recompensa equivalente al valor de lo invertido. Pero ahora el negocio de José Antonio es enteramente de él y propio. 5. A principios del 2000... Profe, Sí. ¿por qué no debe recompensa por los... No, dije, debe, perdón. Ah, debe. Sí, debe recompensa equivalente a la inversión de dinero ganancial para adquirir las restantes partes de sus hermanos. Bien ahí, sí debe. Punto 5. José Antonio adquiere en 25.000 pesos una camioneta para destinarla a su negocio, entregando 10.000 pesos de adelanto obtenido por la venta de un bien de la herencia, pagando el resto en 24 meses. ¿Esta camioneta es propia o ganancial? Y en su caso, ¿a quién le debe recompensa? ¿No es propia porque lo hace con el dinero de la herencia? A ver, hace un cálculo. ¿Cuánto puso No, de...? es ganancial, quedan 15.000 sin... Claro, Claro, 15.000 Ah, sin tenés pagar en razón, cuotas. claro. tenés razón, es más el ganancial sobre el propio. Él puso más dinero ganancial que propio, en consecuencia la No, camioneta... puso 15.000 ganancial contra 10.000 propio. Exactamente. Ven que esto es como ir despejando incógnitas, ¿no? Por eso, cuando hagan el examen, si les toca algo así, en una hojita aparte hagan este tipo de cálculos. Son muy sencillos, pero siempre tienen que ver cuál es la proporción mayor, si el dinero propio o el ganancial, para determinar la calificación del bien. ¿Hay recompensa? Sí, están los 10.000 de recompensa, ¿no? Exactamente. La comunidad le debe a José Antonio 10.000 pesos de recompensa por el dinero propio invertido en la camioneta que calificamos de ganancia. Junio del 2012. Ella vende su consultorio en 250.000 pesos
y con 300.000 pesos obtenidos por las ganancias acumuladas de la panadería, adquiere un nuevo inmueble donde atender a sus clientes. Compró nuevos aparatos odontológicos con reintegro del dinero de la obra social por sus servicios profesionales. ¿Propio o ganancial? Ganancial. 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 Es el mismo caso que el punto anterior. Sí, porque los reintegros son los frutos también. Ahora, acá hay un detalle. ¿Qué pasa con los aparatos odontológicos? Ella, el aparato odontológico, sin ninguna duda, el nuevo consultorio es ganancial. Y ella tiene derecho a recompensa por el dinero propio invertido. Pero ¿qué pasa con los aparatos odontológicos? ¿Los reintegros de la obra social son propios o gananciales? Son gananciales. Son gananciales, tal cual, porque se trata de frutos de su trabajo, de su profesión. Ahora, ¿los aparatos odontológicos son propios o gananciales? No, son gananciales y lo compró con dinero de los frutos. Ahora, ¿estos aparatos odontológicos se deben dividir en la comunidad o le quedan para ella? Ella puede Son propios esos. solicitar que le queden para ella por cómo lo usa en la profesión que ejerce. Tal Y cual. por el hecho de que separado no tiene ningún uso, o sería inútil. Le deberá una recompensa Está bien, está a la bien. comunidad. Está perfecto. Estos aparatos odontológicos se los puede quedar ella porque recuerden que en el 464 se resolvió la cuestión de las ropas que se compran con dinero ganancial. Esos se van a adjudicar directamente al cónyuge usuario en la disolución de la comunidad. Con los aparatos odontológicos también, con la diferencia que ella debe una recompensa. Fíjense que ahora es al revés. Por un lado, la comunidad le da una recompensa por el dinero propio invertido para comprar el nuevo consultorio, pero ella a su vez debe una recompensa a la comunidad por el valor de los aparatos odontológicos. Aunque los haya pagado con dinero ganancial, como ella se los queda, entonces ella debe una recompensa equivalente al valor de los aparatos odontológicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Estamos en el punto 7. José Antonio, manejando el auto de su esposa, sufre un accidente de tránsito de octubre de 2014. El seguro de quien lo atropellara, de quien lo choca en realidad, le abona en total 40.000 pesos, correspondiendo 65% a los daños físicos, 15% a los gastos médicos, 10% al lucro cesante y el resto al daño moral. De esos 40.000 pesos, ¿cuáles son propios y cuáles son gananciales? El 10% de lucro cesante es el ganancial, el resto es propio. ¿Los gastos médicos también? ¿Los gastos médicos también? No, los gastos médicos son gananciales. Pero los gastos médicos, pensé que era como era algo personalísimo la parte física y esos gastos para la persona física. Esos son gastos ordinarios de la casa, es decir. O sea, el 80% es ganancial, profe. Claro, cuando uno a ver, estamos en 65, claro, queda un 15%, claro. El 80%, el 75%, el 75% 80. de la indemnización es propia y el otro 25% debe considerarse ganancial. Es decir, que él debe una recompensa equivalente al 25% de 40. Entonces siempre el lucro cesante, que ya sabemos que es ganancial, y también los gastos médicos, entonces, en todos los casos. Exacto, tal cual. En diciembre del 2016, Carla cobra... Una consulta. Sí, dale. Los gastos de la reparación del vehículo sí es ganancial, entonces también.
la parte que paga el seguro, porque el seguro va a pagar también los daños del vehículo. Vamos al punto 8, Esteban, fíjate. Dice, Carla cobra 7.500 pesos del seguro del auto por los daños ocasionados en el accidente sufrido por su marido. ¿Esos 7.500 son propios o gananciales? Son gananciales, ¿Por qué? porque el bien era ganancial que se destruyó. No, el auto no era ganancial. No, el auto No es era propio. no es propio porque es una indemnización. El No, auto, ya me mareé, pues. el auto es El auto propio. era ella. El auto es propio y por ser propio el auto, la indemnización, o sea, lo que le paga el seguro también es propio. Si mal no No, recuerdo, es el me inciso, mareé, pensé que era ganancial el auto. Es por el inciso N. creo que es el inciso D o E del 464. El inciso E, ¿verdad? El D dice los créditos de indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro. Tal ¿Y a cual. qué se hace referencia entonces el N con las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales? Las consecuencias no patrimoniales es lo que le acabamos de reconocer a José Antonio, los daños físicos y el daño moral. Ah, perfecto. O sea, son personalísimos, recaen sobre la integridad física y mental, la salud mental. ¿Qué pasa si ella, en cambio de arreglar el auto, utiliza ese dinero para comprar un lavarropa? Tiene No, derecho, la disolución de la comunidad le debe una recompensa por ese dinero gastado. tal cual, tal cual. Exactamente, la comunidad le da una recompensa. Si ella no gasta ese dinero a su favor, entonces la comunidad siempre le va a deber, sea porque adquirió un bien y ese bien es ganancial con recompensa, salvo que no, en realidad yo lo formulé mal. Si ella compra un lavarropas, en realidad ese lavarropas es propio porque acaba de invertir dinero. Ahora me corrijo para evitar confusión. Si ella con 7.500 pesos compra un lavarropa, ese lavarropa es propio. Ahora, si ella esos 7.500 los gasta durante la comunidad, entonces por el 491 tiene derecho a una recompensa porque la ley presume que se gastó a favor de la comunidad. Punto 9. Empleando el dinero del seguro, estos 7.500, que no compró un lavarropa, ella adquiere acciones al portador que un año después dan dividendo por valor de 1.000 pesos. ¿Las acciones son propias o gananciales? Son propias, porque Las lo acciones son adquirió con propias. bienes propios. Tal cual. ¿Y los dividendos? Propio. Son frutos. Son No frutos. son Al ser un frutos son producto. gananciales. Son ¿No frutos. son fruto del producto? No, escúchenme, por favor, no. Repasemos, sugiero que repasen el 233 para ver la diferencia entre productos y frutos. Un dividendo, el dividendo es el mayor valor que va adquiriendo la acción, ¿sí? Es decir, que son frutos. Los dividendos son frutos. Y en consecuencia, esos 1.000 pesos son gananciales. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta segunda parte quiero que la resuelvan ustedes, pero resuélvanla, ¿sí? Es decir, sencillamente respondan con 2 o 3 renglones estos 7 puntos. Así los tratamos cuando comience la clase del jueves que viene. Es importante que practiquemos esto con vistas al parcial, que ustedes se encuentren. Sugerencia también es que en cada respuesta anoten el artículo que corresponde aplicar.
aprovechen de alguna manera esta segunda parte del caso de Carla y José Antonio como para hacerse un apunte ustedes, ¿no? Van teniendo más claro. Es muy probable que les aparezcan dudas e inquietudes, etcétera, pero vamos a ir trabajando las soluciones en el comienzo de la clase del jueves que viene. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Nos juntamos primero por el Blackboard y yo les paso el enlace de Zoom y trabajamos con la misma modalidad de hoy. ¿Les parece? Sí. Genial, profe. Perfecto, profe. Se llama ¿De Blackboard. acuerdo? Profe, Yo voy a convertir las grabaciones. Y se las subo. ¿La pudieron ver la de la clase pasada? Ah, sí, pero yo no. Yo ya les a convertí. mí me llegó recién hoy eso. Yo les convertí ¿Ya utilizaron el canal de YouTube para las clases? Yo pude entrar, profe, a una que subió usted, creo que 2 clases anteriores, Bueno, que fue porque por Zoom. estas de Zoom las tengo que convertir para poder subirlas a YouTube. Yo después les voy a mandar por el aviso el link de YouTube para que accedan a la clase. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Profe, le hago una profe. consulta. Sí, cómo no.